Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos sintonicen. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Cráneo Bíblico. Estamos, ya saben ustedes, en las pláticas con los grandes amigos. Gracias, Carlos Alberto López de Nava, por estar aquí nuevamente, nuestro anfitrión. Gracias, John. Tenemos un invitado de lujo este día. Estamos muy agradecidos con Dios por podernos dar esta oportunidad de estar con ustedes, de platicar. Ya saben, preguntas, dudas, déjenlos en los comentarios. Y pues nos vamos a arrancar esta mañana con temas candentes como siempre. Mi Charlie, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. John, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Cuéntanos de ti un poquito. Te invitamos aquí a Cráneo Bíblico con un tema candente Sí, que les vamos a decir o les decimos de una vez el tema. tú dices, tú. Pues de una vez. Bueno, el que manda es otro de por allá, pero pues le damos chance. La paternidad Así es, y la paternidad en Dios. así es. Cuéntanos un poquito de ti, John, cómo conociste al Señor. Cuéntanos, estás aquí entre amigos. Claro que sí, muchas gracias. Pues ahora sí que, haciendo corta la historia, antes estaba mal y ahora estoy bien, como dice el Beck. No, digo rápidamente, te lo platico. Ay, perdón. Lo conocí gracias a mi esposa, cuando éramos novios. Wow. Digo, no te platico mucho de mi vida anterior. Digo, soy el menor de 3 hijos, crecí en una familia amorosa, es decir, mis papás siempre estuvieron, tanto mi papá como mi mamá, presentes en todos los sentidos. Digamos, una niñez, una infancia, siempre con buenos recuerdos, pero siempre llega el tema de la adolescencia, ¿no? Y ahí pues me destrampé y empecé con alcohol, reventón, mujeriego, todas esas cosas. No falta el chelas, mi Charlie. Exacto. Aquí representado. A nosotros no. No, uno muy lindo. Y pero ahorita que recapitulo, siempre que platico mi testimonio, deja tú el alcohol y que era mujeriego y todo eso. Mi principal problema era una inseguridad muy profunda. Y esa inseguridad me llevaba a todo lo demás. Pues al alcohol, porque si no, no me divertía. Y me convertí en un mentiroso profesional y en un bully profesional. Porque eso, obviamente, era mi cascarón. Así crecí, pensando en que yo era un excelente ciudadano porque hacía cosas menos malas que otros. Y porque sacaba mis estudios y porque medio respetaba a mis papás, lo que tú quieras. Crezco, mi, digamos, juventud, estudio mi carrera, yo estudié la carrera de medicina, sigo con esa misma dinámica de ser borracho, mujeriego, mentiroso, inseguro y bully. Pero Y médico. no, es que no me lo vas a creer, pero la carrera de medicina es una carrera muy, muy pesada en cuanto al ambiente. Sí. Entonces, bueno, pues encontré un caldo de cultivo precioso ahí. La verdad es que era el terror yo de los amigos. Aunque me decían, es que tú nos dices cosas que después de aquí nos vamos al psicólogo, casi, casi. Pero todo era un tema de inseguridad. Crezco y empiezo a ser novio de la que hoy es mi esposa. Nosotros nos habíamos conocido chavitos. Yo tenía 17, ella 14. Nos conocimos, nos echamos el ojo, nos gustamos y ya, cada quien agarró su vida. Y como a mis 24 años más o menos, 24 míos, 21 de ellas o 25, nos reencontramos y empezamos a ser novios. Llevábamos ya unos, que serán 5 o 6 meses de noviazgo, un noviazgo tortuoso, es decir, muy enamorados, pero al mismo tiempo muy arrojados a los celos, a las discusiones, etcétera. La llaman tóxico, ¿no, mi Charlie? Así es. Y de repente un día agarra y me dice, oye, voy a ir a un estudio de Biblia con mi mamá. Y yo le dije, está bien, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Yo la verdad es que en mi casa nunca se habló de Dios. Es decir, como por tradición éramos lo que quisieras, ¿no? Pero nunca se habló específicamente de Dios. Entonces yo crecí en un ambiente muy agradable, pero nunca se habló de Dios. Yo dije, está bien, pues haz lo que quieras. Va a este estudio de Biblia y al día siguiente
pues me entregaron una persona diferente, cambiada. De entrada no se enganchaba conmigo en las peleas, y sí agarró y me leyó la cartilla y me dijo, oye, yo ayer le entregué mi vida a Cristo y quiero hacer las cosas bien. Ella pensando que yo le iba a mandar a volar. Y no, le dije, está bien, te respeto, porque estaba yo muy enamorado y era muy mandilón. Entonces le dije, está bien, yo te respeto. En ese yo te respeto sí empecé a cuestionarla, a atacarla, a debatirle. Y ella, gracias a Dios, no se enganchaba y ella seguía en esta línea de una nueva Mariana, que a mí me sorprendía. Pasan algunas semanas y me dice, oye, ¿quieres venir a un estudio de la Biblia conmigo? Y le digo, bueno, está bien. Coincidía con que yo esos días jugaba frontón y para mí el frontón era sagrado. Entonces un día, digamos, cedí y le dije, está bien, te acompaño. Y bueno, llego al estudio, a la predicación, y me quedo sorprendido porque yo dije, ¿quién le habló al pastor de mi vida? O sea, parecía que me estaba hablando a mí directamente. Entonces yo estaba sorprendido de lo que estaba escuchando. Terminando la predicación, una persona se acerca conmigo, me pregunta si quiero orar para recibir a Jesús. Por cortesía le digo que sí, porque ese día no recibí a Cristo. Curiosamente, esa persona que se acercó a mí es mi maestro de la Biblia, hasta la fecha. Por cortesía le dije que sí, no recibió a Cristo ese día. Y bueno, siguen pasando las semanas hasta que un día, me acuerdo perfecto, en la cocina de mi suegro, cenando con Mariana, que éramos novios en ese momento, platicando de algún tema, le digo, oye, ya no puedo más. O sea, tenía aparentemente todo, una novia espectacular, mis papás me querían y proveían todo de mí, tenía amigos, básicamente porque no tenía, digamos, mi vida no tenía rumbo. O sea, yo iba a la deriva, no tenía mucho más. Yo, según yo, me iba a casar, iba a tener 3 hijos y me iba a ir muy bien en la vida. ¿Cómo? No sé. Muy optimista. Y ese día le dije, oye, yo quiero lo que tú tienes. Y me dijo, tú sabes lo que yo tengo, es Jesús. Y le dije, bueno, pues, ¿qué hago? Y ese día recibí a Jesús en mi corazón, en la cocina de mis suegros con mi esposa, bueno, con mi novia, que hoy es mi esposa. Y bueno, así ya conocí al Señor. Mi suegra había recibido a Cristo hace muchos años y ella desde chiquita le habló de Jesús a mi esposa. Mi esposa fue a estudios de niño y cuando era niña ella había recibido a Cristo, pero de ahí se quedó. Digamos, ella le entregó su vida a Cristo cuando éramos novios ese día en esa predicación. Y así yo llegué al Señor. Qué bendición, ¿no, Charlie? Bueno, pues, además de eso que nos platica John y yo coincidimos en la escuela de nuestros hijos. Y John utiliza una, pues no voy a decir la marca porque la marca me acaba de correr, pero trae una pico. Muy padre. Un día yo me estaba platicando que se encontró unas herramientas y que esto era increíble. O sea, yo no sé ni qué es un desarmador. Le gustan las motos. Se viste de jeans. No, o sea, es como... Lástima que no. Por eso lo evitamos para la paternidad, porque no es ¿cómo les diré? Es el papá que los hijos quieren, pero no es lo que nosotros hoy, siglo XXI, pensaríamos papá. Desgraciadamente, cuando pensamos papá, en el mejor de los casos es una persona con panza que va detrás de la señora en el supermercado. Tampoco, Charlie, tampoco. Que por eso me he visto de negro aquí. O en el peor, pues es una persona ausente, ¿no? Sí, en el mayor de los casos. Sí, estaba leyendo que la generación Z a la mitad vive sin su papá. Sí. Y bueno, pues hoy estamos viendo las consecuencias. Entonces, por eso es que quise invitar a John precisamente para tocar este tema. ¿Se acuerdan cuando Juan, cuando Zacarías se encuentra con el ángel ahí en el templo, le dice que va a ser papá de Juan? Y dentro de las cosas que le dice que va a ser Juan, le dice que él va a hacer volver los rebeldes a la prudencia de los justos, que va a preparar un pueblo. Pero antes de eso le dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Ajá. Y en términos bíblicos y proféticos, como que no es lo que tú estás esperando de la persona que va a venir a anunciar el Mesías, ¿no? Ajá.
Obviamente el cerebro de ellos es, nosotros estamos esperando un mensaje apocalíptico, adiós Roma y seamos felices, va a venir el Mesías, ¿no? Pero no tienen en cuenta que todavía nos quedan más de 2000 años para adelante, muchachos. Y si la paternidad no funciona, el pueblo pues no va a ir ni para adelante ni para atrás, ¿no? Entonces, ahorita pues le preguntamos a John, ¿cómo le ha ido con sus hijos? Yo los conozco, yo los quiero, son unos tipazos. Todos los que tenemos hijos adolescentes, sufrimos. Los nietos adolescentes, pero bueno. Yo siempre digo que los hijos te drenan la vida, ¿no? Pero pues obviamente pues, es lo que más quieres y jamás volverías, ¿no? Hay días que los quieres aventar por la ventana, pero jamás volverías a no tenerlo. Y digo ya antes de preguntarle a John, cuando nació mi hijo, nació despierto porque mi mujer no se puso anestesia. El pediatra no llegó, fue muy rápido el parto. Y llegó el ayudante del pediatra que habrá sido un chavo de, no sé, 22, 23 años, era un escuincle, ¿no? Le cortó el cordón umbilical a mi hijo y con el cordón umbilical colgando me lo puso en las manos. Y entonces estaba llorando y le digo, Alberto, y deja de llorar y empieza a mover los ojos. Y entonces le digo, ve. Y me dice, ve como 1 metro. Y me dice, y sí te escucha. Y me dijo una palabra que me marcó para siempre. Me dice, la única voz que reconoce es la tuya. Y entonces lo volteé a ver como diciéndole, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? O sea, el éxito o el fracaso de esta persona depende en un, no sé, 80% de mí, ¿no? Y se me queda viendo como, sí, y me empieza a explicar. Sí, es que mira, a tu mujer no conoce la voz de tu esposa porque la oye por dentro, la oye con eco. Pero desde que tiene oído, cada vez que tú estabas platicando junto a tu mujer, te está escuchando a ti. Entonces tú eres la voz más importante para él. Y bueno, John también es el maestro de Biblia de mi hijo. Entonces, también pues, es un privilegio. Y bueno, John, pues cuéntanos, ¿cuál ha sido tu reto mayor como papá, lo que quisieras decir? Sí, es que... Bueno, dice Jueces, ¿no? Dice en la palabra de Dios que lo que tenía el Señor contra el pueblo es que habían hecho brechas. Y la brecha adoraban a 17 Baales, ¿no? Baal, y uno de ellos es Baal Peor. Y Baal Peor en la Biblia es el Señor de las brechas. Entonces, si algo quiere el demonio es crear una brecha generacional, una brecha de yo como hijo sé lo que quiero, igual que de uno, ¿no? claro. Redefiniendo el bien y el mal, no digas esto, no. Que se haya caído mi proyecto, no, señor, era como yo, y no. Dios tiene, y cuéntanos cómo, digo, porque eres médico, conoces esa relación, esa interacción, pero sin Dios, imposible, ¿no? Pero, mira, con Dios es difícil. No, es difícil por mí, por mi imperfección, por lo que fallo yo. Y yo luego pienso y digo, ¿dónde estaría sin Dios? Y siempre le digo a mi esposa, pues yo creo que no estaríamos de entrada casados. Uh-huh. No sé si tendríamos hijos y si los tuviéramos, no sé qué sería de ellos. Porque mi naturaleza, yo me acuerdo cómo era. Mi condición no era de fidelidad, ni de compromiso, ni de responsabilidad. Jamás lo fue. Entonces, ahorita que me preguntaba el Gorni, ¿qué ha sido lo más difícil de ser papá? Pues bueno, ser papá, ¿no? Ahora, ha sido todo y no hay escuetas, ¿no? Lo más gratificante. O sea, es lo que yo le digo a mis hijos. Los hijos tienen la capacidad de darte la mayor satisfacción y felicidad y un segundo después, el mayor dolor. Pero es un dolor por el amor que les tienes. Sí. Por eso es el dicho de los hijos duelen. Porque los amas, digo, como a nadie más puedes amar, ¿no? Hasta tu esposa y después tus hijos. Y entonces, claro que ha sido un proceso complicado, porque cuando amas a alguien de la manera en que amas a tus hijos,
Eso es lo que complica la situación, porque tú quieres lo mejor para ellos. Y sucede algo, yo no soy un tipo paciente. Entonces yo quiero ver a mis hijos desde que nacieron tomando las mejores decisiones y viviendo de la mejor manera por su bienestar. Y entonces, al yo no ser paciente, eso lo hace muy complicado porque quieres resultados instantáneos. Y mi hijo mayor tiene 22 años. 22 años después me doy cuenta que me tengo que tranquilizar, que tengo que confiar en Dios y que tengo que esperar a que Dios vaya trabajando en la vida de ellos, en la vida de mi esposa, en mi vida, y que Él es el que va haciendo el trabajo, no yo. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil? Ser papá, pero ha sido lo más gratificante. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo grande, Miquel, fue el mayor de todos los nietos de mis papás y de mis suegros. Y yo, gracias a Dios, desde que me casé y nacieron mis hijos, y digo gracias a Dios y lo resalto, me he dedicado a mi familia. Y me acuerdo que mi hermano me decía, oye, pero ¿por qué estás siempre con tu esposa, siempre con tus hijos? Te invito a andar en moto y ya no vienes a andar en moto porque quieres estar con tus hijos. Y yo le decía, pues gracias a Dios, no te molestes, malo que estuviera haciendo otra cosa, ¿no? Y uno como papá siempre dice, ay, pues habré hecho lo correcto, ¿no? Yo seguramente he tenido más errores que aciertos, seguramente. Pero finalmente, si a mí algún día alguien me pregunta, oye, ¿tienes algo que reclamarte en cuanto a tu crianza de tus hijos, más allá del millón de errores que he hecho? No me voy a poder reclamar que he estado ahí. Y eso me parece que es fundamental porque, como decía Gorni, ¿no? La importancia de esto. Yo me acuerdo, llevaba pocos años de haber recibido a Cristo y escuché una conferencia de un pastor americano que hacía un estudio y decía que para un hijo lo más importante es saber que sus papás se aman y que en sus papás ven una estructura sólida. Sí. Y después de eso, bueno, saber que los aman y que están. Y yo decía, bueno, pues finalmente Dios, a pesar de mí, siempre está. Pues lo mínimo que puedo hacer es estar. Entonces, pues es eso. Yo me acuerdo platicando un día tú y yo que decías, hijo, los hijos te drenan. Y hasta suspiraste. Y le digo, Gorni, y nada más tienes 2. Yo tengo 3. Y te dije, espérate tantito. Y un día tuvimos la oportunidad de estar juntos ahí en la playa. Mis hijos son muy intensos, activamente hablando. Y me dice el Gorni, tenías razón. Tenías razón. Porque tengo unos hijos muy activos. Gracias a Dios, ¿no? Yo soy así, seguramente por ellos son así. Y entonces, digamos, es intensidad pura. Sí. Yo creo, Charlie, no sé tú qué opinas, pero los que no tuvimos esa oportunidad, los que carecimos de padre, yo viví con mis abuelos, pero siempre hay una oportunidad, depender de Dios. A mí me impactaba mucho ver cuando Charlie y su hijo allá en Satélite, en el hotel nos reuníamos y él iba y cómo lo abrazaba. Y me impacta el corazón de uno cuando ve un padre a su hijo así, ¿no? Y yo le decía, Dios, yo ya no tengo oportunidad, pero tú sí tienes oportunidad para ser mi padre. Entonces, gracias a Dios por los padres que están o que estamos para los hijos, siempre, incondicionalmente. A mí me partió el alma oír hace poco de una persona que está en los Estados Unidos y ahorita con el tipo de cuestiones, su padre lleva ya como 4 matrimonios y la esposa con la que se casó para tener la ciudadanía, bueno, ya eso creo yo, ¿verdad? No, tampoco puedo juzgar, pero el joven me decía, fíjate, le dije a mi papá que si podía venir por mí acá a Chicago, porque vive en otro estado, ¿no? Entonces me dijo que su esposa le dijo que no, porque cómo va a transportar un ilegal. O sea, su hijo, ¿no? O sea, este hombre prefiere primero su circunstancia, su mujer tercera, cuarta, los hijos de su mujer, que a su propio hijo. Sí. ¿Cómo es eso? Eso es una fórmula para el desastre. Sí.
la voz más importante en la vida de una persona va a ser la de su papá. Porque, por un lado, la mamá la das por descontado, o sea, suele estar ahí. Pero la mamá, y es natural, siempre va a tener esta tendencia a proteger a los hijos. Y si no hay una voz masculina que empiece a ayudar al hijo a romper el cascarón, esto va a ser muy difícil. Hay un señor que se llama John Eldredge, yo lo quiero mucho, y habla mucho acerca de la paternidad. Él tiene 4 hijos hombres. Y él comentaba, y tiene toda la razón, y yo lo viví con mis hijos, que los hombres nacemos con una pregunta, que es: ¿tengo lo que se necesita? Y la mujer tiene esta pregunta: ¿vale la pena luchar por mí? Entonces, también es el caso de John, que también tiene una hija, y tú lo ves, o sea, son muy distintos. El hombre siempre, cuando es chico, es veme, ¿no? Y la niña, cuando llega con las trencitas, es ¿cómo me veo? ¿Verdad que soy hermosa? ¿Verdad que verdad que estoy ahí? Entonces, lo peor que tú le puedes hacer a un ser humano es tratarlo como papel tapiz. O sea, pues si estás o no estás, pues felicidades, ¿no? Y entonces la voz del padre tiene esta capacidad para construir la presencia, o sea, con la mera presencia. Porque, como decía John, en el camino vas cometiendo una cantidad de errores brutales, ¿no? O sea, sí, como tú dices, o sea, no traemos el libro, no traes el manual, ¿no? Y por más que pidas consejo, estés viendo, siempre vas a estar frente a circunstancias en donde, ¿qué hago? Sí. En el área gris. Sí. Pero la simple presencia ya manda un mensaje muy poderoso de que, mira, si esto truena, yo voy a estar contigo. Y como hijo, lo peor que te puede pasar es saber que si yo fallo, lejos de que mis papás me vayan a apoyar, me van a señalar. Y pues es tu bronca y hazle como puedas y ráscate con tus uñas, ¿no? Sí. Hay otro libro que se llama The Body Keeps Score, está traducido al español, no me acuerdo cómo se llama, El cuerpo lleva la cuenta o algo así. Y al final del libro te habla de las experiencias adversas en la niñez, de cómo van marcando la vida. ¿Por qué? Porque al final del día nuestra infancia nos marca para siempre, son los años más importantes en la vida de una persona. Entonces, esta persona, si mal no recuerdo, dice que llegaba a los hospitales y de cada 7 camas que tengan lo que sea, el infarto, algo, el problema cardiovascular, la diabetes, dice, yo sé de que cada 10, 7 tuvieron infancias difíciles y ahí se originó el problema. Sí. Y la otra vez decía una persona una definición buenísima del complejo de narcisista. O sea, cuando una persona, ya saben, es insufrible y maltrata a los empleados, lo que ustedes quieran, todos conocemos el narcisista insufrible, ¿no? Y decía que el narcisismo es una enfermedad por deficiencia de amor. O sea, no recibiste amor en la infancia y entonces vas a crecer con una inseguridad brutal que te va a llevar a menospreciar a los de enfrente y tener, por favor, aliméntenme este ego, ¿no? Porque está destruido. Cuando, oye, pues si te hubieran amado de chico, nos harías a toda la empresa un favor, ¿no? Y a los empleados nos bajarías el estrés, cuate. Sí, dale gracias a tus papás. Exactamente. Por la ausencia. Dice la Biblia, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues la respuesta obvia es no. Pero ves mujeres tirando a sus hijos a la basura. Mujeres. Y dice el Señor, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Para mí ese es mi estandarte, ¿no? Es lo que yo digo, bueno, no importa. Pero el camino y el proceso es doloroso. Destructivo, doloroso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, John, cuando no está esa presencia? Bueno, yo creo que lo estamos viendo hoy en día en el mundo y en la sociedad más que nunca. Ese libro que dices, el de You've Got What It Takes, es espectacular, ¿no? Como ahí entiendes cómo es diferente un hombre y una mujer y cómo los tienes que tratar como hombre y como mujer. Yo tengo 2 hombres y una niña. Bueno, sí, gracias a Dios por ese libro. Pero lo estamos viendo hoy en día. Yo recuerdo cuando yo era niño, escuchar de un divorcio era raro y era todo un acontecimiento y decía, se divorciaron.
Hoy, escuchar de un matrimonio que no se ha divorciado es, órale, es sorpresivo. Entonces, lo estamos viendo hoy en día en la sociedad, ¿no? Este mundo se ha encargado de dividir a las familias, de mandar a las mujeres a la fuerza laboral para que no estén presentes, de hacer padres débiles, ausentes, en todos los sentidos. Y hoy estamos viendo el fruto de esas decisiones en el mundo entero. La sociedad está desmoronada, las familias ni se diga, y los niños de hoy en día están con unos problemas nunca antes vistos, en todos los sentidos, psiquiátricos, psicológicos, ansiedad, suicidio. Y todo es por esa deficiencia en el núcleo familiar. Que Dios fue muy claro diciendo, a ver, tú te vas de tu casa, tú te vas de tu casa, se juntan esposo y esposa y tienen hijos y procrean y los guían en conjunto y la estructura está muy bien diseñada. Pues no es física cuántica. Pero tristemente hoy eso está pues completamente desarrollado. Derrumbado. Y lo estamos viendo hoy en día, unos problemas horribles. Sí, definitivamente. Tú comentabas una vez, ¿no, Charlie? De cuando, digo, yo no lo sabía, a pesar de que sé todo eso, no me lo sabía. Eso, ¿no? De cuando un bebé está en los brazos del padre. Cuéntanos cómo es eso. Bueno, pues es que este es de mis temas favoritos, ¿no? La paternidad y lo que hace. Y dentro de los datos que vas descubriendo, mientras tú más retardes la pubertad, mucho más se desarrolla el cerebro. Sí, claro. Entonces, y miren, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando el hombre se está gestando en el vientre de la mujer, el cerebro, no me acuerdo si es mes sexo, en qué mes, libera una sustancia que mata parte de las neuronas. Eso es un tema normal. Y cuando ahí sí hombres y mujeres llegan a la pubertad, el cerebro vuelve a liberar esto y reduce el número de neuronas, pero es un proceso normal. Cuando tú tuviste experiencias adversas en la niñez, el estrés te mata neuronas. Entonces, cuando tú llegas a la pubertad y viene este proceso que no se detiene, o sea, no es que el cerebro diga, mira, pues con el estrés ya me reventé tanto porcentaje de las neuronas, ya no liberen, muchachos. No, lo vuelve a hacer. Entonces le llueve sobre mojado a la persona. Por el otro lado, si tú haces un proceso normal en donde la persona no vivió un estrés horrible y le alargas la pubertad en cuestiones de aprendizaje, etcétera, pues piensen, no sé, cuando eres niño aprendes un idioma y lo aprendes a la perfección. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando mis hijos empezaban a conjugar los verbos, ¿a dónde fuiste? ¿No? Yo decía, ¿quién le enseñó a este cuate el ir en segunda persona pasado? ¿No? Pero bueno, pues ahí tienes la mielina y todo esto y el cerebro a lo que da. Y resulta que el vello que los papás tenemos en los antebrazos retarda. El papá hombre. El papá hombre. Ajá. Retardan el proceso de pubertad en la mujer. Entonces, entre más abraces a tu hija, entre más cariñoso seas con tu hija, más le vas a retrasar la pubertad. Eso le va a ayudar a que cuando libere la sustancia esta. Sí, en la corteza frontal. Sí, exactamente. Exactamente. Sí. El proceso sea mucho más amable. Le estás, pues como dice el libro de los proverbios, o sea, le estás alargando la vida. Sí. Sí. Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Sí. Entonces es increíble que a un nivel biológico Dios te premie en la paternidad, en la presencia. ¿Sí me explico? Mira, tú estate ahí, cuate, quiere a tu hija, ámala y aún desde un punto de vista biológico, cerebral, lo que ustedes quieran, le vas a estar ayudando. Es que si supiéramos todo lo que pasa bioquímicamente, Charlie. Digo, yo soy químico, farmacobiólogo, pero ahora me dedico a podcast. Pero tuve oportunidad. Tienes un rostro más para el radio. No lo queríamos decir. Lo tomaré en esa voz para su regalo de Navidad. Pero bueno, es que traigo una mezcla y salí con cara de experimento, mi Charlie, tú perdonarás.
Pero realmente, si nos detuviéramos, Jonah, digo, tú como médico lo sabes, Charlie pues se ha documentado increíblemente, ¿no? Acá entre nos es mi pastor, pero no le digas a nadie. Y ahí la de miren, que hay los de experiencia, luego ya no sabes. No, te doy unos consejos. No, ya los vamos a deprimir entre dos. Pero digo, no solo es la parte hormonal, la parte física, ahora sí que es el nefesh, diría mi Charlie, es el alma, el cuerpo, es la integridad. Para el judío no hay separación entre alma, mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Es ese desarrollo completo, por eso la Biblia es impresionante, ¿no? Cuando te dice y te da la instrucción y cada persona tiene su rol. O sea, no es posible que dos personas iguales estoy pensando para que no haya problema, tengan un bebé, producto de una incubadora o de algo, porque hay roles. Y no lo ves ahorita, lo vas a ver la siguiente generación. Y la función de nosotros como hijos de Dios, pues es dejar a las siguientes generaciones fundadas en el Señor primeramente, pero bien dices, ¿no? O sea, la corteza cerebral frontal, a expertos en genética dicen que se forma fuertemente después de los 22 años. O sea, después, hasta los 24 años, hormonalmente, físicamente, ya estás capacitado para tener un buen desarrollo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa, John, cuando esas personas vienen heridas, Charlie, John, cuando, ¡pum!, en lo que me contestan les voy a leer unos datos de una encuesta, traía aquí yo no soy como el Charlie, que no venía preparado para el Charlie, por eso es cráneo bíblico, le rueda el hámster. Sí, todos sabemos. ¿Cómo es el futuro de esos bebés que son abandonados, que traen siempre esa herida en el corazón? Bueno, yo quiero pensar, como vuelvo a lo que comentábamos antes, lo estábamos viendo hoy en día. Y definitivamente, sin la restauración de una relación con Cristo, yo creo que el fin es catastrófico. Sí. Como decías tú, finalmente Dios, a través de Jesús, restaura todo y se convierte en nuestro Padre, que a lo mejor algunos no tuvieron, etc. Sin ese elemento de una vida transformada a través de Jesús, yo lo veo dificilísimo, y porque a los hechos me remito, lo estoy viendo hoy en día, no en las noticias y en las redes, en las personas cercanas a nosotros. Sí. Verdaderamente es una calamidad. Entonces, y mira, hablaba el Gorni de la niñez, que es muy importante, ¿no? Yo crecí en un hogar en el que a mí me amaron y recibí ese amor de mis papás, de ambos. Y entre ellos, en general, vi una relación con sus detalles. Tuvieron ahí su época medio separarse y lo que quieras, pero en general, una estructura sólida. Yo en automático pensaba, pues yo voy a tener tantos hijos y voy a estar casado y me voy a ir bien, porque es lo que viví. Claro. Entonces ve la importancia de ese núcleo familiar. No tenemos idea de lo que ese núcleo sólido de matrimonio, mamá, papá y presencia entre los hijos con los roles bien definidos, el efecto que está teniendo a nivel biológico en los hijos. Como dices, Charlie, las enfermedades. Sí, cuando yo predicaba en el reclusorio, y digo, lo hice durante 4 o 5 años, no puedo recordar a alguien que cuando me contara de su vida tuviera una buena relación con su papá. O sea, y digo, las estadísticas espantosas ahí están, ¿no? O sea, la persona que carece de un papá, sus posibilidades de drogadicción, alcoholismo, estar en prisión, todo, obviamente divorciarse eventualmente, todo va en aumento, ¿no? Es muchísimo. Yo tenía una playera de Darth Vader que decía el mejor papá del universo, ¿no? Y tú ves en esa historia a Luke que el que lo va a centrar y a guiar y a ayudar es Obi-Wan, ¿no? Y Yoda, o sea, la persona
masculinas, si así lo quieren ver, que lo vas a entrar. Y mira, yo te voy a enseñar cómo es. Porque todos necesitamos esa voz masculina que nos diga, cuate, es por acá y yo te enseño. Y cuando, piensa, a los hijos de John les gusta el fútbol, a mi hijo le fascina el fútbol. O sea, piensa que nuestras esposas fueran al fútbol, lo que gritarían. ¿Sí me explicó? ¡Ay, sí, no precioso! ¿No? Sí. Corderito. O sea, y yo no me imagino a mi hijo escuchando desde la banda, Corderito, cuidado. ¿Sí me explicó? Y que le preguntaran, oye, ¿quién es la señora? Pues no sé, no tengo la marca. Ya se cayó, en mi vida la he visto. No. ¿Por qué? Porque obviamente quiere una voz viril que les grite otra cosa. Sí, exactamente. Y es lo que necesitas fijar. Sí. En amor. Porque además, si yo no desarrollo esa identidad masculina a través de un papá, la voy a salir a buscar en la pandilla, en donde sea, ¿no? Y pues hoy, desgraciadamente, pues los delincuentes no tienen en ese sentido bronca para encontrar el semillero. Están ahí. Exacto. Gentes que no están viendo quién se las hizo, sino quién se las paga y que no tienen nada por qué vivir. Sí. Nada por qué levantarse en la mañana. Fíjense, estaba yo oyendo en esta semana, hay un videojuego porque ahora resulta que los papás, la nana, en mi época era la televisión, ¿no? Que una televisión también subliminal si quieres, ¿no? O sea, el Pato Donald no tenía más que sobrinos. Ya te voy a echar a perder tu viaje a Disney, mi Charlie. Pero vamos, en un contexto subliminal, ¿no? Nunca conocí a la novia de Tribilín yo, pero bueno, y etcétera, era un poco subliminal. Después viene Friends, donde todos eran friends de los Friends, Sex in the City y así, etcétera, hasta que ahora ya es explícito todo, ¿no? Sin embargo, estaba yo leyendo esto, lo apunté, que hay una plataforma que se llama Roblox, donde juegan niños de 4 a 6 años, la mayoría, y el resto es de 7 a 12 años. Y se ha detectado que juegan con suplantadores de identidad de 40 a 60 años. Y este juego es donde puedes hacer lo que quieras, ir a la discoteca, te desvistes, hay cosas explícitas, donde llegan a violentar a los niños. Y los niños se enganchan, porque cada 7 segundos están mandando flachazos que las neuronas te vuelven, o sea, la primera vez quieres 1 hora en el juego, la segunda 2, 3 y después ya no sales. Es como una droga. Como una droga, exactamente. De hecho hay drogas electrónicas que te metes a la plataforma y vas comprando cada vez más, superiores a lo que conocemos tradicionalmente, de todas los derivados alcaloides, ¿no? De la coca, de todo eso, ya. Entonces compras, te pones tus audífonos. ¿Y por qué? Porque los padres no están presentes. Y a veces la madre está, pero la voz del padre es autoridad. Tan es así que uno relaciona su relación con Dios con la relación que tienes con tu padre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante este escenario? John, Charlie. Bueno, yo creo que primero tener una relación tú sólida con Dios. Finalmente no hay mejor guía y ejemplo que finalmente tu relación con Dios. Y 2, estar presentes. Sí. Y estar presentes como hay que estar presentes, porque puedes estar sin estar. Y más hoy en día, ¿no? Porque si los chavos dejen el teléfono, ¿y nosotros qué? Uh-huh. ¿No? O sea, es muy fácil estar distraídos en cualquier otra cosa. Entonces, estar presentes como hay que estar presentes, aprender a atesorar ese tiempo que Dios nos da. Yo y mis hijos ya tienen, te digo, 22 el grande, uno parece ser que se anda yendo a estudiar al extranjero, su carrera y lo que quieras, y dices, ¿a qué hora? Y yo que me jactaba de que pasaba mucho tiempo con ellos y que los disfrutaba y tal, si regresara el tiempo lo haría 3 veces más. Como que sientes que ya se te están yendo, entonces, pues de entrada estar presentes como hay que estar presentes con la guía que tenemos que recibir por parte de Dios y con los papeles bien establecidos, como dice
Que Gorni es, mi esposa siempre dice, mis hijos andan ahí con sus amigos peleando y echando luchitas, y a veces yo me meto y lo que quieras, y mi esposa no lo entiende. Y dice de broma, parecen cachorros. Le digo, es que sí, tú no nos entiendes, pero es necesario como hombre esa testosterona, el conquistar, el hacer, el yo pude, es fundamental, que tristemente hoy en día se ha perdido. Y entonces ves a tantos hombres pues, que realmente no son como un hombre debe de ser, que debe de ser un hombre fuerte para su familia, no fuerte con su familia. Sí, o sea, yo tengo que proteger a mi esposa y a mis hijos, ser fuertes para protegerlos, pero con ellos ser paciente, dócil, proveerles, escucharlos, etc. Entonces hoy ves hombres muy, muy, muy apartados de ese diseño como debe de ser, ¿no? O completamente aplastante y machos, o completamente muy femeninos. Y muy femeninos, Sí. que dices, ¿qué está pasando? Sí. ¿No? O sea, finalmente hay un diseño establecido y solo a través de ese diseño funcionan las cosas. Lo que pasa es que la manipulación ha sido tremenda, ¿no? Tremenda. O sea, el bombardeo en televisión, en redes, en todo, están redefiniendo el valor y el rol del hombre, del hombre masculino. O sea, yo cada vez cuando hablo con amigos de 40 para abajo, bueno, gracias Charlie, te quiero mucho, ¿no? Entonces, o sea, y no hablo de que me espante, pues no es el mal plan, pero son términos o se ponen a llorar o tienen una pero a llorar así como, ay, no nos dieron el proyecto. Sí, le digo de cotorreo a mi esposa que hoy en día platican como en nuestra época platicaban entre amigas. Hoy entre amigos y dices, yo no podría hacerlo. O sea, llega un momento que dices, bueno, ya vamos a hacer otra cosa. Y se pega, se pega. Claro que sí. Yo, por ejemplo, oro con 2 personas todos los días y Agnes, que va a ser una próxima invitada, siempre le pone a mi novia, hola, hermosa, ¿cómo estás? Yo les contesto, yo también estoy bien, hermosas. Pero si a mí me mueve el estar leyendo, digo, y es una broma, y es lo de hermosa, y luego pues ya uno también contesta como, hola hermosa, oramos a las 3 o algo. Imagínate con el bombardeo diario de el hombre tiene que ser, no, y es más, ya se visten así, se visten asado, o sea, donde abras, claro. Facebook. Hablabas de los programas, perdón, Sí. Hoy los programas, fíjate cómo pintan a la figura del papá como un perdedor, un tonto, debilucho, ignorante, y pintan a la figura de la mamá. Y entonces eso es en todos los programas, en todas las caricaturas, en todas las películas. Y entonces, como dices tú, es una programación. Exacto. Pero sí. Brutal. Sí. Brutal. Y estamos viendo los resultados catastróficos hoy en día, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué hacer ante eso, Charlie? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo influir? ¿Cómo contrarrestar? Cuando se toca este tema, siempre me acuerdo las palabras de Jesús cuando dice, ruéguenle al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque hoy necesitas una cantidad de personas que puedan guiar a los jóvenes que no tuvieron un papá. Que la hagan pues, de mentor, o sea, finalmente es Miyagi, ¿no? Yo te enseño, yo te ayudo, yo voy a hacer esa voz varonil que te voy a acompañar, ¿no? La semana pasada hablábamos de los imperios, cómo Daniel los presenta como bestias, que pues obviamente van destruyendo todo a su paso. Hay un memorándum de don Henry Kissinger. Para las personas que lo quieran buscar, es NSSM 200, así se llama. Y si lo buscas, alguien, pues ya saben, en esos temas. NSSM 200. En un tema de estos de transparencia, lo pidió. Y como todos estos documentos, pues trae obviamente partes ahí todas tachadas, ¿no? Es un memorándum de Henry Kissinger en donde él decía que había ciertos países que tenían fuertes curvas poblacionales. Una curva poblacional más o menos así, tipo rombo, es muy fuerte porque tienes una juventud pujante que te está alimentando la economía y que te va a cubrir la seguridad social para
para la gente mayor. Y entonces Henry Kissinger se dio cuenta que México, Colombia, esto en América Latina, porque también obviamente le estaban pegando al sureste de África, al sureste de Asia y a África. Había varios países africanos también en el memorándum. Ahí los enlista. Y decía que los minerales y todo lo que producen estos países corría peligro para efectos de beneficiar a Estados Unidos, porque nos ven como colonia, ¿eh? O sea, y así lo presenta. Y ahorita van a ver lo perverso y cómo se une esto con el tema. Decía, tenemos que detener la curva poblacional de estos países, porque van a consumir los recursos que nosotros vamos a necesitar para mantener la hegemonía. Y entonces nacieron todos estos programas en los 70s y 80s de la familia pequeña vive mejor, etcétera. Pero, como ustedes saben, finalmente, y esto pasaba en el Imperio Romano, o sea, el Mediterráneo se podía morir de hambre, excepto la península. O sea, la bota iba a tener alimento, ¿no? Y hoy pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces dijeron, oye, nosotros necesitamos seguir pues con los recursos de esos países. Si detenemos la curva poblacional, vamos a carecer de trabajadores. ¿Qué hacemos? Y la gran idea de don Henry Kissinger fue el feminismo. Es horrible. O sea, es un despertar tipo Neo en la Matriz cuando tú le dices a una mujer feminista, mira, no, espero que no creas que Santa Claus existe, ¿eh? El feminismo no se te ocurrió a ti ni a una chava Steinberg hace 100 años. Se le ocurrió a Henry Kissinger para tener más operarios. Nada más. Entonces te extrajeron del hogar porque ya no iba a crecer esa población. Y como iban a faltar trabajadores hombres, porque ya no iba a haber reproducción, saquen a las señoras de la casa y pónganlas a chambear. Y van a pagar aparte impuestos. Y van a pagar impuestos. Claro. No, y entonces... Le abrimos la ventana de Overton. Sí. Esto generó un desastre y entonces efectivamente tienes a los hijos pues en la guardería siendo criados, váyanse a ver en ambiente. Hay niños que no te pueden decir, oye, me mordieron en la guardería porque todavía no hablan. Sí. Y esto obviamente pues hoy trajo lo que comenta John. ¿Por qué? Porque las mujeres son diligentes, tienen pasión por el detalle, trabajan muy bien. Digo, todos los que hemos trabajado con mujeres sabemos que trabajan bien. Así las diseñó Dios para que criaran a la siguiente generación. Son mucho más detallistas, etcétera. A la hora que tú las sacas, es natural que en muchos aspectos vayan creciendo. Y las mujeres, en sentido económico y profesional, no se casan hacia abajo, siempre se casan o horizontal o para arriba. Entonces hoy tienes una cantidad de hombres frustrados porque no encuentran una esposa con quien tener una familia. Y cuando piensan, bueno, es que la directora de la transnacional, pues a mí nunca me va a pelar, ¿sí me explicó? Y entonces tienes a ambos frustrados, desgraciadamente. Sí. Entonces, o regresamos a un modelo nuevamente, como siempre funcionó, en donde tienes el hombre, en el clan le premiabas al hombre fuerza, pericia y valor. Tienes fuerza, eres valiente y te destacas en algo. Cuando crezcas te vamos a añadir el honor y la sabiduría y vas a estar ahí en las puertas de la ciudad y vas a tomar decisiones. Esto hace atractivo a un hombre para una mujer. Mira, es bueno en algo, va hacia algún sitio, tiene planes. Entonces eso lo hace pues, que tenga pericia, es valiente y tiene fuerza, ¿no? Me inspira confianza, nos va a cuidar, no se la va a vivir en el berrinche porque precisamente la fortaleza también es de carácter. Entonces, en tanto no recuperemos esa parte de la virilidad, tampoco para la mujer va a ser muy atractivo porque me va a agarrar a tracazos cuando haga berrinche o se va a poner a llorar cuando lo corran. Otra vez me decía mi mujer, me va a decir que hago, estoy tristón. Sí. Me decía mi mujer, aparte quieren que los mantengamos. O sea, que... Pero está sucediendo. Claro. Mire, es increíble, ¿no? Increíble, pero... Es como lo que sucedió, bueno, ya me voy a meter en el camino, pero tú no vas a un lugar donde llegas al supermercado y está lleno de cebollas y dicen, cómprenme, en fin, que me siento aguacate, ¿no? Porque por más que se crea la cebolla aguacate, cuando lo tomes y lo partas va a ser una cebolla. Y te van a arder los ojos. Entonces, yo hasta ahorita no veo a ninguna de las chavas feministas bajando camiones de ladrillos o cementos, ¿no? Nadie, porque hay roles establecidos, nos guste o no nos guste, ¿no? Y yo creo que parte del pretexto, no sé ustedes qué opinan,
es que tengo que trabajar. Yo lo viví en carne propia. Yo me casé con una persona que ya tenía 2 hijos, no míos, pues. Y cuando yo me casé, ella conoció a Cristo, ellos también, ellos ya viven en Estados Unidos. Pero yo decidí apoyarlos, sacarlos adelante. La niña venía de 11 años y él venía de 13. Ya tenían toda una formación. Los dos conocieron a Cristo. Y yo dije en mi corazón, Señor, pon en mi corazón que Anita, se llamaba mi ex esposa, se quede en la casa. Yo no tenía nada de conocimiento profundo como ahora con lo que uno sabe de la palabra, pero sabía que Dios iba a premiar eso. Y no lo hice por eso, no lo hice por aquí. Y él sacó adelante. O sea, es un pretexto al que no hay dinero. Y ya sé que va a haber miles de opiniones y comentarios, no es cierto, es que no te... Pero si tú piensas que no puedes, que no es así, va a ser. Y aparte, lo que se siembra se cosecha. Y gracias a Dios, Dios proveyó hasta que volaron, ¿no? Entonces, es impresionante el decidir en tu corazón, como dice la palabra, portaos varonilmente. O sea, hasta ahí. Y yo sí soy un poco chillón, pero ahorita hoy no. Aguanta, sí. Ustedes al lado. Yo soy más. Lloras, ¿eh? No, y de verdad, Dios provee. Cuando tú pones el orden, atrae bendición. Punto y fin de la historia, ¿no? Dios premia a dos. Y la mujer es feliz estando en su hogar. Digo, también si tienen una profesión y les gusta y lo desarrollan, pero se mantienen en el orden. Claro. Atrae la bendición. ¿De qué te sirven los millones con una familia rota o un hijo en las drogas? No, bueno, pues es muy clara la Biblia en ese sentido, ¿no? Sí. Además es finalmente, a ver, ¿cuál es la necesidad primaria de una mujer? Saberse amada, atesorada, honrada, cuidada, proveída. Esa es es como le digo a mis hijos, a ver, mientras yo pueda y hoy ando con un tema de espalda, ahorita voy a terapia, lo que quieras, y le digo a mis hijos, yo mientras pueda, su mamá no va a cargar una maleta. Y espero que el día que no pueda se la carguen ustedes. Porque aunque pueda, es muy deportista, está muy sana. Pues si estoy yo, la maleta se la cargo yo, así de sencillo. Claro. Como debe de ser. Y no porque yo sea wow, sino porque Dios es muy claro mostrándote cuál es el rol de tú como esposo, de ella como esposa. Y luego ni se diga de ella hacia abajo a los hijos que bueno, como hablábamos, pues es... Finalmente, yo creo que lo que más nos ocupa y ocupa a Charlie son los hijos. Yo, gracias a Dios, en mi matrimonio siempre he tenido una relación preciosa, muy, muy suave, muy llevadera. Entonces, lo que más me ocupa y preocupa son mis hijos. Su bienestar, ni se diga su situación espiritual, salvación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tomárnoslo en serio y darle gracias a Dios por cada instante que nos permite dedicarles, morir a nosotros mismos y hacer lo que tenemos que hacer por nuestros hijos. Así es. Que tenemos el ejemplo de ejemplos, ¿no? Dios mismo ejemplo de ejemplos. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así es. Y de ahí, todos los demás tenemos... Cuando Dios se dice a Abraham, anda y sé perfecto. Dices, ay, o sea, ahí está la vara, ¿no? Sin Cristo, pues es imposible. Sí. Pero con Cristo es día a día morir a nosotros mismos. ¿Y tú cómo ves, Charlie? Mira, te quería comentar, los padres deben ser atalayas. Es que apunté unas que me impactó tanto. En la Ciudad de en México, el 21% de las víctimas de abusos vienen por el ciberbullying que se está dando. Y estaba yo viendo que 24% de estos acaban en suicidio. Y que en la Ciudad de México de 2012 a 2013 se han reportado 8,365 suicidios de niños. Pasó de 8,365 a 28,500 suicidios de niños. ¿Dónde están los padres de estos niños? ¿Dónde están, Chávez? Sí, no, pues es una tragedia. Es una tragedia. Ahora que les decía yo el pasaje donde el ángel le dice a Zacarías,
que su hijo va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Una de las formas en las que la Biblia llama a Juan el Bautista es ángelos, porque ángelos quiere decir mensajero. En hebreo es lo mismo, malaj. Y se acuerdan, en el libro de Malaquías termina diciendo: les voy a enviar al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que hiera la tierra con maldición. Y así termina nuestro Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de Jesús acababa en Segunda de Crónicas. Por eso dice, cuando habla de los mártires, habla desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, en el templo. Mártir de Segunda de Crónicas. Y tú dices, oye, pero no acaba en Malaquías. La nuestra sí acaba en Malaquías. Y cómo arranca esta historia en el Nuevo Testamento precisamente con el ángel diciendo, ahí viene el profeta a anunciar la llegada del día grande y terrible del Señor. Y o vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, o la tierra va a ser herida con maldición. Y no es que Dios le quiera decir al mundo, oye, te va a ir mal. Pero si el papá no está presente, puedes esperar lo peor, cuate. Sí. O sea, tápate los oídos y prepárate para la tormenta, porque va a estar mal. O sea, el eje vial sin carriles se van a empezar a estrellar y esto lo van a sufrir muchísimo. Y pues como dice yo, ¿no? Ahí estamos viendo las consecuencias, los suicidios, etcétera, ¿no? Es horrible. Es horrible hoy ver jóvenes que parecen zombies ir por la vida sin rumbo, ¿no? Sin alguien que se preocupe por ellos, sin que alguien los ame, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que más efecto tiene sobre una persona es el amor. Y todos podemos acordarnos de alguien que nos apreció y que nos dijo, tú puedes, y que nos sacó adelante, ¿no? O sea, anécdotas y anécdotas así hay de gentes que en algún momento de su vida recibieron así una voz masculina que les dijo, es por acá, cuate, y yo te ayudo, y lo sacó adelante, ¿no? Hay un libro que se llama, en inglés, Beautiful Boy, Mi hijo amado, en español. Y me lo compré una vez para un viaje. Pensé que era la canción de John Lennon, Beautiful Boy. Pues mira, no sé si se lo puso así, pero pues el escritor que es el protagonista es un súper escritor, porque te mantiene. Él tiene a bien dejar a su mujer por otra cuando su hijo tiene, no me acuerdo, 3, 4 años. Y y entonces la mamá se cambia de estado y entonces el niño va a alternar las casas. Y desde los 11, 12 años empieza con una droga, no me acuerdo si el cristal o cuál, súper adictiva. Y entonces ves la lucha y el dolor que va a experimentar este señor hasta que finalmente su hijo deja de drogarse, no me acuerdo si a los 25, 26 años. Eso es una tragedia. Cuando yo acabé de leer el libro, porque ese señor siempre está a punto de rendirse de ya no lo voy a buscar, ya no lo voy a buscar. Nunca lo deja de buscar. Y cuando acabé de leer el libro le escribí. Y le dije, oye, mira, pues la regaste, pero hay un versículo en la Biblia que dice, y su bandera sobre mí fue amor. Y le dije, te felicito, porque nunca dejaste de ondear, aunque la regaste, ondear la bandera de amor por tu hijo. Sí. Y pues finalmente, pues ganas de salir corriendo yo creo que todos tendríamos, ¿no? Así es. Pero es ahí donde el día de mañana nuestros hijos puedan voltear y decir, mira, nunca dejaron de ondear la bandera, ¿no? Y pues me quisieron a pesar de. Sí. Y cuando ellos tengan sus hijos, se van a dar cuenta de que cuando somos hijos, no nos damos cuenta cuánto nos quieren nuestros papás. Es hasta que eres papá cuando dices, Ups. ya me lo habían dicho. Y es cuando te das cuenta que los papás siempre van a amar más a los hijos que los hijos a los papás. Es una condición natural, obviamente. Pero finalmente yo platico mucho con Mariana, mi esposa, y le digo que no hay nadie que nos conozca mejor que nuestros hijos. Nos ven en todo y aparte pues tienen Están observando. un radar. Entonces ellos saben quién eres. Así. No puedes cotorrearte a tus hijos. Sí. Entonces lo más importante que pueden ver tus hijos es eso, tu vida. Que amas a tu esposa, evidentemente que amas al Señor, que eres congruente, que eres el mismo a solas con ellos, a solas con su mamá, que el domingo en la previ, porque a tus hijos no los puedes engañar. Y la honestidad para unos hijos es fundamental, y te lo digo porque mis hijos me lo han dicho, que es bien importante no caer en ese tema de la hipocresía.
Pues vamos a necesitar otro programa, Michel. Sí, Otro programa. estás pasando bien. Sí. Y vamos a necesitar otro programa para que sigamos, John, si nos haces Encantado favor de para mí. acompañar. Yo creo que es una bendición porque hayan tenido o no hayan tenido padres, siempre hay una oportunidad mientras haya vida. Y si están por ser padres o ya lo son, hay una oportunidad para rectificar. Pues para cerrar, mi Charlie, ¿qué nos recomiendas a todos? Hijo, es que por dónde empezaría, por lo que dijo John, o sea, lo primero es entender a Dios como nuestro Padre y de ahí pues, digo, nosotros nunca vamos a entender el amor de Dios que estuvo dispuesto a entregarlo todo por nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, Cristo nos mandó un mensaje muy fuerte desde la cruz, diciendo, cuando yo pienso en la crucifixión siempre pienso en Jesús teniéndome en mente, ¿no? Como diciendo, yo quiero que este cuate se salve, ¿no? Y le voy a dar la oportunidad. Y eso te impulsa, ok, Dios, a pesar de los problemas, etcétera, bueno, pues me mandas un mensaje muy poderoso que me vas a tener que ayudar a que yo, Mancenos, lo pueda replicar hacia mis hijos y que entiendan que estamos para ellos. Y pues sí, con mucho gusto volvemos a invitar a John si quiere. Sí, John. Ahora, no lo hayas asustado, Charlie. Al principio y luego ya. Ya le medí, ya ni grave, ya. Pues agradecemos a todos su tiempo. No se pierdan el próximo episodio de La Paternidad. Va a estar con nosotros el doctor John. Como siempre, nuestro anfitrión, Carlos Alberto de Nava, y el que les habla, Carlos Benítez. Gracias por sintonizarnos y que Dios les bendiga.